Un potro Mustang salvaje, atrapado en un pantano mortal, se hundía cada vez más con cada lucha desesperada. Cuando el ranchero Daniel Foster lo encontró, era casi demasiado tarde. Pero lo que sucedió después fue nada menos que extraordinario. Esta es una historia de supervivencia, confianza y un vínculo que desafió todas las probabilidades. Quédese con nosotros hasta el final, porque la forma en que este Mustang le pagó al hombre que le salvó la vida lo dejará sin palabras. El aire de la mañana estaba cargado con el olor a tierra húmeda mientras Daniel Foster se abría paso por las afueras de su rancho. Las tormentas recientes habían empapado la tierra, convirtiendo las tierras bajas en traicioneras bolsas de barro y agua. Había visto lo suficiente a lo largo de los años para saber que el terreno podía ser mortal para cualquier animal que tuviera la mala suerte de adentrarse demasiado en el pantano. Daniel, un hombre de unos 40 años, había pasado la mayor parte de su vida solo. Después de dejar el ejército, encontró la paz en la tranquilidad del desierto de Colorado, dirigiendo un pequeño rancho donde rehabilitaba animales heridos antes de liberarlos de nuevo en la naturaleza. Era su manera de compensar las batallas que había librado, una manera de sanar a su manera. Mientras ajustaba la silla de montar de su caballo, Sombra, un sonido repentino y desesperado cortó el aire. Era débil pero inconfundible, un grito de ayuda. Daniel se quedó paralizado, sus instintos se activaron. Escudriñó el horizonte y buscó la fuente. No era el grito de un coyote ni el de un pájaro. Era diferente. Más débil. Tenso. Casi suplicante. Sin dudarlo, montó a Sombra y lo instó a avanzar. El poderoso semental respondió de inmediato, galopando hacia el sonido. Cuanto más se acercaban a la zona pantanosa en el borde de su tierra, más fuerte se hacía la sensación de urgencia de Daniel. Algo estaba mal. Cuando llegó al pantano, se le cayó el corazón. Un pequeño potrillo salvaje luchaba en el barro, hundiéndose más a cada segundo. Sus diminutas patas estaban atrapadas en el espeso lodo y, con cada intento de liberarse, solo se enredaba más. El potrillo estaba cubierto de barro hasta el pecho y tenía los ojos abiertos de par en par por el terror. La mente de Daniel trabajaba a toda velocidad. Había visto a caballos adultos atascarse en el barro de esa manera antes, y la mayoría nunca salía de allí. Pero este potrillo era demasiado joven para morir así. Daniel se bajó del caballo con un movimiento rápido y agarró una cuerda de su montura. Sabía que tenía que actuar rápido. Si el potrillo se agotaba por completo, perdería la voluntad de luchar y, una vez que eso sucediera, todo se acabaría. Arrodillado justo al borde del pantano, Daniel gritó con voz tranquila pero firme: «Oye, pequeño, estarás bien. Solo agárrate». El potrillo se agitó, respirando con dificultad. Daniel podía sentir que el suelo se movía debajo de él a medida que se acercaba. El barro era espeso e implacable. Si no tenía cuidado, él también podría quedarse atascado. Enrolló la cuerda y la arrojó con cuidado alrededor de las patas delanteras del potrillo. En el momento en que se apretó, el potro entró en pánico y se agitó salvajemente. «Tranquilo, tranquilo», lo tranquilizó Daniel, tirando con suavidad pero con firmeza. «Te tengo». El potro soltó un relincho agudo, pero algo en la voz de Daniel pareció atravesar su miedo. Dejó de luchar el tiempo suficiente para que él pudiera tirar con más fuerza. El barro se negó a soltar su agarre. Se formaron gotas de sudor en la frente de Daniel mientras tiraba con todas sus fuerzas. Sus botas se clavaron en el suelo blando y sus músculos ardían. Sadó, sintiendo la urgencia, soltó un relincho agudo e instintivamente se puso al lado de Daniel, usando su peso para ayudar. Luego, con un último tirón desesperado, el potro se liberó. El pequeño caballo se desplomó sobre tierra firme, temblando violentamente por el agotamiento. Daniel cayó hacia atrás, jadeando, con el corazón martilleando en su pecho. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Los únicos sonidos eran el susurro de las hojas y sus respiraciones exhaustas. Lentamente, el Mustang levantó la cabeza y su rostro manchado de barro se encontró con los ojos de Daniel. Algo pasó entre ellos, un entendimiento silencioso, una conexión que ninguno de los dos esperaba. Daniel extendió la mano y sus dedos apenas rozaron la crin empapada del potro. «Ahora estás a salvo», murmuró. El potro no corrió. No se inmutó. Simplemente lo miró fijamente, como si supiera que ese hombre acababa de salvarle la vida. Pero Daniel no tenía idea de que este rescate era solo el comienzo.
Lo que sucedería a continuación desafiaría todo lo que creía saber sobre los mustangs salvajes. El potro yacía temblando, su pequeño pecho subía y bajaba en respiraciones rápidas y superficiales. Daniel se agachó a su lado, con el corazón aún latiendo con fuerza por el esfuerzo del rescate. El barro se adhería a su pelaje liso, una mezcla de marrón oscuro y blanco apenas visible debajo de la mugre. Era joven, demasiado joven para estar solo. Daniel extendió la mano de nuevo, más lento esta vez. Sus dedos apenas rozaron la crin mojada del potrillo antes de que éste se estremeciera. El instinto se puso en marcha y sus patas se crisparon mientras intentaba ponerse de pie. Pero estaba débil. Había gastado demasiada energía luchando por su vida. Tranquilo, pequeño, murmuró Daniel. No necesitas correr. Ahora estás a salvo. Las orejas del potrillo se movieron, registrando su tono. Levantó la cabeza ligeramente, sus ojos oscuros todavía llenos de miedo. Daniel. Daniel solo podía imaginar lo que había sucedido. ¿Se había perdido de su manada? ¿Algo los había asustado, obligándolos a dejarlo atrás? La idea de un potro mustang vagando solo era inquietante. Un mustang sin su manada era tan bueno como indefenso. Daniel miró hacia Sadó, su fiel semental parado a unos pocos pies de distancia, observando la interacción con silenciosa comprensión. Los caballos sabían cosas. Sentían cosas de maneras que las personas no siempre podían comprender. Y Sadó, él era paciente. Sabía que en este momento, el potro necesitaba tranquilidad, no presión. Aún así, Daniel no podía simplemente dejarlo aquí. La manada de caballos salvajes más cercana vagaba a kilómetros de distancia, y si el potro había sido abandonado, no sobreviviría la noche. Incluso si su madre hubiera estado cerca, el olor del pantano haría que fuera casi imposible para ellos rastrearse mutuamente. El barro espeso y el agua estancada dominaban todo. Daniel suspiró, levantándose. Está bien, chico, dijo. Parece que vienes conmigo. El potro se estremeció de nuevo, tratando de moverse, pero sus patas se tambaleaban peligrosamente. No iba a ir a ninguna parte rápidamente. Daniel desató la cuerda de su silla y la enrolló sin apretar alrededor del cuello del potro. No quería asustarlo, pero necesitaba una forma de guiarlo a casa. Con movimientos lentos y constantes, tiró suavemente. El potro se resistió al principio, pero estaba demasiado débil para oponer mucha resistencia. Dio unos pasos vacilantes, con las patas temblando debajo de él. Eso es todo, lo animó Daniel. Vamos, puedes hacerlo. Sadou dejó escapar un suave resoplido, como en señal de aprobación. El potro dio otro paso, luego otro. Se tambaleó pero no cayó. Daniel mantuvo sus movimientos firmes, sin tirar demasiado fuerte, solo lo suficiente para darle al potro algo que seguir. El viaje de regreso al rancho fue lento. El agotamiento del potro era evidente y Daniel tuvo que detenerse varias veces para dejarlo descansar. Había pasado por una batalla hoy, una lucha por su vida. Y ahora, necesitaba tiempo para recuperarse. Cuando llegaron al rancho, el sol estaba bajando, arrojando una luz dorada sobre la amplia extensión de tierra. El aire olía a heno fresco y pino, un marcado contraste con la descomposición del pantano. Sadou caminó hacia su potrero como si sintiera que su trabajo estaba hecho. Daniel, sin embargo, se volvió hacia el granero, el potro necesitaba calor, comida y descanso. Una vez dentro, Daniel esparció heno fresco en un establo abierto y quitó la cuerda. El potro no se escapó, una señal de que estaba demasiado exhausto o tal vez, solo tal vez, estaba comenzando a confiar en él. Daniel llenó un balde con agua y lo colocó cerca del potro. Dudó, luego bajó la cabeza y tomó un sorbo largo y tembloroso. Bien, murmuró Daniel, observándolo de cerca. El cuerpo del potro se relajó un poco, como si se diera cuenta por primera vez de que estaba a salvo. Daniel se apoyó contra la puerta del establo, estudiando al joven caballo. Era pequeño pero fuerte, un luchador. Necesitas un nombre, reflexionó en voz alta. Pensó por un momento antes de sonreír. Tormenta. Era apropiado. El potro había sobrevivido a la tormenta que casi le quita la vida, y de alguna manera, Daniel tenía la sensación de que a este pequeño mustang le quedaba mucha más lucha. Lo que Daniel no sabía era que esto era solo el comienzo. Storm no era un potro cualquiera.
Lo que haría en los próximos meses dejaría a Daniel sin palabras. La noche transcurrió tranquilamente en el establo, pero Daniel apenas durmió. Se sentó fuera del establo de Storm, observando al frágil potro mientras se movía inquieto en el heno fresco. De vez en cuando, el joven Mustang se movía, emitiendo suaves gemidos, sus patas se movían como si todavía estuviera atrapado en el pantano. Todavía estaba luchando por sobrevivir, incluso en sus sueños. Daniel suspiró y se pasó una mano por el rostro cansado. Había visto ese tipo de trauma antes, no solo en animales, sino también en personas. Aquellos que habían luchado por sobrevivir llevaban sus batallas mucho tiempo después de estar a salvo. El granero estaba tenuemente iluminado por una única linterna que colgaba de una viga de madera y proyectaba sombras parpadeantes a lo largo de las paredes. El olor a heno y cuero se mezclaba con el tenue y persistente almizcle del agua del pantano. Storm se movió de nuevo, su pequeño cuerpo se estaba adaptando al calor del granero. Ahora estaba limpio. Daniel se había tomado el tiempo de limpiar el espeso barro que alguna vez lo había cubierto, revelando un elegante pelaje oscuro debajo de la suciedad. Un verdadero Mustang salvaje. A pesar del agotamiento del potro, todavía había fuego en sus ojos, y Daniel sabía que el fuego no se apagaría fácilmente. Al amanecer, el canto de un gallo resonó en todo el rancho, señalando el comienzo de un nuevo día. Daniel se estiró, con los músculos rígidos por la noche en el suelo del granero. Se incorporó, haciendo rodar los hombros antes de comprobar cómo estaba Storm. El potrillo lo miró parpadeando somnoliento, pero no se movió mucho, estaba claro que todavía se estaba recuperando. «Buenos días, muchacho», dijo Daniel en voz baja, agachándose junto a la puerta del establo. «¿Cómo te sientes?» Storm movió las orejas pero no respondió, lo que hizo reír a Daniel. Agarró un pequeño balde de sustituto de leche, algo que los potros necesitan cuando se separan de sus madres, y lo dejó cerca de Storm. Daniel esperó, sabiendo que esto sería una prueba. ¿Storm aceptaría ayuda o no? ¿Se negaría a lo salvaje que había en él? El potrillo miró el balde con cautela. El instinto le decía que buscara la leche de su madre, pero ella no estaba allí. El olor de la fórmula no era el mismo, y su vacilación hizo que a Daniel se le revolviera el estómago. Si el potrillo se negaba a comer, no sobreviviría. «Vamos, Storm», lo persuadió Daniel con voz tranquila. «Sé que no es a lo que estás acostumbrado, pero es lo que necesitas». Storm bajó un poco la cabeza y olfateó el balde. Sus fosas nasales se dilataron, probando el olor desconocido. Por un momento, Daniel pensó que lo rechazaría. Pero luego, lentamente, el potrillo comenzó a beber. El alivio invadió a Daniel. «Ahí tienes, amigo», murmuró. «Eso es. Eres un luchador, ¿eh?» Storm siguió bebiendo, su cuerpo se relajó visiblemente mientras el alimento se asentaba en su estómago vacío. Esa era una buena señal. Pero justo cuando Daniel empezaba a sentirse a gusto, un sonido repentino lo sobresaltó a ambos, un relincho distante, agudo y urgente. Storm levantó las orejas y, en un instante, se puso de pie. Daniel también se puso de pie, con el estómago retorcido. No era Shadow. Era salvaje, la banda. Se le cortó la respiración. Si la banda estaba cerca, significaba que la madre de Storm todavía podría estar ahí fuera buscándolo. Daniel se dirigió hacia la puerta del granero y salió a la luz dorada de la mañana. El aire era fresco y traía el aroma del rocío y el polvo. Escudriñó el terreno con los ojos y se le aceleró el pulso. Y entonces los vio, un grupo de mustangs salvajes que se encontraban justo más allá de la línea de árboles. Una docena de caballos poderosos e indómitos, con sus músculos ondulando bajo los pelajes iluminados por el sol. Y al frente, una yegua, con su pelaje a juego con el de Storm. Storm soltó un relincho agudo y empujó la puerta del establo. Su madre había venido a buscarlo. Daniel se sintió desgarrado. Había rescatado al potro. Había luchado para mantenerlo con vida, pero Storm era salvaje, no pertenecía a un establo. Su lugar estaba con su manada. La yegua volvió a llamar, su grito desesperado llenó el aire de la mañana. El pequeño cuerpo de Storm tembló por instinto, su corazón lo atraía hacia la única familia que había conocido. La garganta de Daniel se cerró. ¿Era esto? ¿Estaba a punto de dejarlo ir? El momento quedó flotando en el aire.
La madre de Storm estaba de pie al borde de los árboles, con los músculos tensos, los ojos fijos en el potro dentro del establo. Detrás de ella, el resto de la manada esperaba, sus cuerpos inmóviles, sus orejas moviéndose mientras observaban cómo se desarrollaba la escena. El pequeño cuerpo de Storm se estremeció por instinto, sus piernas se movieron debajo de él mientras relinchaba en respuesta. Quería ir hacia ella. Daniel sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Había pasado el último día y la última noche luchando por salvar a este potro, sacándolo del borde de la muerte. Y ahora se enfrentaba a la realidad de lo que tenía que suceder. Storm pertenecía a la naturaleza. Daniel siempre lo había sabido, pero de alguna manera, eso no hacía que este momento fuera más fácil. El potrillo pateaba el suelo, ansioso, su cuerpo dividido entre la seguridad del establo y el llamado de la naturaleza. Daniel suspiró, dio un paso adelante, sus botas crujieron suavemente en el suelo cubierto de heno. «Está bien, niño», murmuró. «Tienes que tomar una decisión». Storm se volvió para mirarlo, sus ojos oscuros inseguros. El potrillo había comenzado a confiar en él, eso estaba claro. Pero la confianza y la pertenencia eran dos cosas diferentes. Daniel sabía que si lo mantenía allí, Storm sobreviviría. Pero no sería libre. Y había algo en esa comprensión que no le sentaba bien en el pecho. Se estiró hacia la puerta del establo, con los dedos flotando sobre el pestillo. Un movimiento y Storm sería libre. Un movimiento y Daniel estaría soltando algo que ni siquiera se había dado cuenta de que quería retener. Storm dejó escapar otro relincho agudo, su cuerpo vibrando con energía. Su madre respondió, dando un paso adelante, no iba a esperar para siempre. Daniel inhaló profundamente, tranquilizándose. Sabía lo que tenía que hacer. Con una última mirada al potrillo, abrió la puerta del establo. Storm dudó durante medio segundo, luego salió corriendo. Sus piernas temblaban ligeramente mientras corría, pero en el momento en que sus cascos tocaron el campo abierto, la vacilación desapareció. Corrió con todas sus fuerzas, directo hacia su madre. La yegua se precipitó hacia adelante, encontrándose con él a mitad de camino, su poderoso cuerpo agachándose mientras acariciaba con el hocico a su potrillo perdido. El alivio en sus movimientos era innegable. Daniel permaneció inmóvil mientras los observaba reunirse, una mezcla de emociones tirando de su pecho. Esto era correcto. Así era como se suponía que debía ser. La manada se movió, moviéndose alrededor de la pareja, su presencia protectora. El semental al frente, probablemente su líder, resopló antes de volverse hacia los árboles. Los demás lo imitaron. La madre de Storm lo empujó hacia la manada, instándolo a avanzar. El potro dudó un momento y volvió la cabeza hacia Daniel. Sus ojos se encontraron y, por un breve segundo, Daniel juró haber visto algo en la mirada de Storm, un destello de comprensión, un silencioso agradecimiento. Luego, sin otro sonido, Storm se dio la vuelta y corrió tras la banda, desapareciendo en el bosque. Así, sin más, se fue. Daniel dejó escapar un suspiro lento, con el pecho apretado. Había hecho lo correcto. Daniel lo sabía, pero ¿por qué sentía que acababa de perder algo? El rancho se sentía diferente después de que Storm se fue. El granero estaba más tranquilo, las mañanas más vacías. Daniel se dijo a sí mismo que era lo mejor, pero la sensación de vacío en su pecho contaba una historia diferente. Continuó con su rutina diaria, dar de comer a los caballos, revisar las cercas, cuidar la tierra, pero su mente siempre volvía al pequeño potrillo que había sacado del pantano. Storm estaba donde pertenecía. Ese pensamiento debería haberle traído paz. En cambio, le trajo una extraña inquietud. Daniel había pasado años viviendo solo, evitando los apegos, manteniendo a la gente, e incluso a los animales, a distancia. Era más fácil de esa manera. La vida ya le había quitado demasiado. Pero Storm había atravesado esos muros sin siquiera intentarlo. Y ahora, se había ido. Pasaron las semanas y la tierra pasó de las brisas frescas de principios de otoño al frío amargo del invierno. Daniel se envolvió en un abrigo viejo cuando salió al porche una noche, su aliento se empañaba en el aire fresco. El sol se había puesto tras las colinas distantes, pintando el cielo de morados y naranjas profundos. El viento aullaba en las llanuras abiertas, haciendo vibrar las puertas del granero. A lo lejos, Sombra estaba de pie en el potrero, con las orejas moviéndose hacia la oscuridad más allá del rancho.
Estaba inquieto esa noche. Daniel frunció el ceño. Algo no iba bien. El viento traía un sonido, distante pero claro. Un relincho. El corazón de Daniel dio un vuelco. Se giró bruscamente, con los ojos escudriñando la línea de árboles. El sonido se escuchó de nuevo, llevado por el viento. Y luego, movimiento. Una forma oscura emergió de los árboles, su silueta apenas visible a la luz de la luna. Daniel entrecerró los ojos, su pulso se aceleró. La forma se hizo más clara a medida que salía al espacio abierto. Se le quedó sin aliento. Era Storm. Pero no estaba solo. Detrás de él, aparecieron más figuras. Toda la manada de mustangs había regresado. Daniel se quedó paralizado mientras los caballos salvajes se dirigían hacia el rancho, su presencia casi fantasmal en la luz plateada. ¿Por qué estaban allí? ¿Por qué habían vuelto? Storm iba al frente, con el cuerpo más fuerte ahora, las piernas ya no le temblaban ni le temblaban. Había crecido. El semental que iba detrás de la manada resopló, observando a Daniel de cerca. Los otros mustangs lo imitaron, con el cuerpo tenso pero tranquilo. No tenían miedo. Habían venido con un propósito. Storm se detuvo a unos metros de Daniel, sus ojos oscuros se encontraron con los suyos una vez más, los mismos ojos que lo habían mirado el día que se fue. Un entendimiento silencioso se produjo entre ellos, y Daniel se dio cuenta, en ese momento, de que Storm había elegido volver. El potrillo había encontrado a su familia, pero algo lo había atraído de vuelta allí. Tal vez fuera un asunto pendiente. Tal vez fuera algo completamente distinto. Daniel dio un paso lento hacia adelante, el aire frío le picaba la piel. ¿Qué estás haciendo aquí, niño?, murmuró. Storm relinchó suavemente, levantando la cabeza. La banda no se movió. Estaban esperando. Observando. Y Daniel tuvo la sensación de que algo increíble estaba a punto de suceder. Daniel permaneció inmóvil, con el aire frío presionando contra su piel mientras miraba la vista frente a él. Storm había regresado. Pero no había venido solo. Toda la manada de mustangs estaba de pie en el campo iluminado por la luna, su aliento empañando el aire frío de la noche. Storm, ahora visiblemente más fuerte, estaba de pie al frente, su cuerpo sereno con una confianza tranquila que no había estado allí antes. Su madre estaba justo detrás de él, junto con el semental dominante que lideraba la manada. Pero algo en la forma en que se demoraban hizo que Daniel se sintiera incómodo. Los caballos salvajes no regresaban así como así. No volvían a los humanos una vez que eran libres. Entonces, ¿por qué Storm lo había hecho? Una comprensión silenciosa. Shadow dejó escapar un relincho profundo desde el potrero, moviéndose inquieto. Sintió que algo grande estaba sucediendo. Daniel dio un paso lento hacia adelante. La manada no se movió, sus ojos oscuros reflejaban la luz de la luna mientras lo observaban de cerca. Su mirada se posó en Storm. ¿Qué estás haciendo aquí, chico?, Daniel murmuró en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro. El potro dejó escapar un suave relincho, dando un paso hacia él. No era vacilante. No era temeroso. Era deliberado. Daniel sintió que se le oprimía el pecho. Storm había pasado semanas atrás con los de su especie, volviéndose más fuerte, aprendiendo las costumbres de la naturaleza. Debería haberse olvidado del hombre que lo había sacado del pantano. Pero no lo había hecho. Storm había elegido volver. Daniel apretó los puños. Siempre había creído en liberar a los animales, en dejar que la naturaleza siguiera su curso. Había pasado toda su vida evitando el apego. Sin embargo, allí estaba, de pie frente a un joven mustang que había desafiado cada instinto natural para regresar a él. El semental detrás de Storm dejó escapar un resoplido gutural profundo. Pisoteó la tierra fría con su casco, con la mirada fija en Daniel. Era una prueba. El semental dominante no estaba allí para atacar, estaba allí para ver si Daniel era digno. Daniel tragó saliva con fuerza, comprendiendo lo que estaba sucediendo. La banda había aceptado a Storm de nuevo en la naturaleza, pero Storm nunca había dejado atrás a Daniel. Y ahora, los mustangs estaban esperando su turno. Respuesta. ¿Daniel tuvo el valor de dejarlo ir de nuevo? ¿O había algo más importante en juego, algo que hasta los caballos salvajes entendían?
Daniel dejó escapar un suspiro tembloroso. Su instinto le decía que hiciera lo que siempre había hecho, alejarse, dejar que Storm regresara a su mundo. Pero por primera vez en años, no quería hacerlo. Se agachó lentamente y extendió la mano hacia el potro. Storm lo observó durante un largo momento y luego acortó la distancia. Apretó su nariz embarrada contra la palma de Daniel y exhaló suavemente. La garganta de Daniel se apretó. Esta era la elección de Storm. El semental dio un último resoplido y luego se dio la vuelta, guiando a la manada de regreso al bosque. Los otros Mustangs lo siguieron. Storm no lo hizo. Daniel miró los ojos profundos e inteligentes del potro y supo, el Mustang había encontrado su lugar. Y no estaba en la naturaleza. Estaba aquí. Con él. El viento aullaba suavemente en el valle mientras la manada de Mustangs salvajes desaparecía en la oscuridad, sus siluetas se fundían con la vasta naturaleza. El semental los había guiado sin dudarlo, sus cascos tronando contra la tierra fría, su manada siguiéndolos de cerca. Todos excepto uno. Storm permaneció inmóvil en el campo abierto, sus ojos oscuros clavados en los de Daniel. Daniel exhaló lentamente, su aliento visible en el aire frío de la noche. Había pasado toda su vida creyendo que las cosas salvajes debían seguir siendo salvajes, que la naturaleza tenía una forma de saber qué era lo mejor. Pero esta vez era diferente. Storm había tomado su decisión. Ya no era solo un potrillo perdido. No estaba roto ni asustado. Había encontrado su camino de regreso, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Y Daniel, por primera vez en mucho tiempo, no se sintió solo. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Pasó el invierno y llegó la primavera, trayendo la vida de nuevo al valle. Storm se había convertido en algo más que un potrillo rescatado, se había convertido en parte del rancho, en parte de la vida de Daniel. Aún llevaba dentro el espíritu salvaje. Nunca estaría completamente domesticado, y Daniel no quería que lo estuviera. Algunas cosas no estaban destinadas a romperse. En cambio, Storm creció y se convirtió en lo suyo, corría libre por los campos abiertos durante el día y regresaba al establo por la noche. Había encontrado un equilibrio entre ambos mundos, un pie en la naturaleza y el otro con Daniel. Y Daniel, bueno, él también había encontrado algo. Un recordatorio de que algunos vínculos, por inesperados que sean, están destinados a durar para siempre. Una tarde, cuando el sol se hundía tras las montañas, Daniel se apoyó contra la cerca y observó a Storm galopar por los campos. Sus músculos se ondulaban bajo la luz que se desvanecía, su melena atrapaba el viento mientras corría. Sado estaba junto a Daniel, su presencia firme, familiar. Daniel sonrió para sí mismo. Había rescatado a Storm del pantano ese día, pero en cierto modo, Storm también lo había rescatado a él. El joven Mustang le había mostrado algo que no se había dado cuenta que necesitaba, una razón para volver a creer en algo. Y cuando Storm giró la cabeza hacia él, emitiendo un relincho agudo y alegre antes de levantar los talones y salir corriendo a través de la tierra, Daniel supo una cosa con certeza. Algunas almas están destinadas a correr libres. Pero eso no significa que tengan que correr solas. Si esta historia te conmovió aunque sea la mitad de lo que nos conmovió a nosotros, tómate un momento para darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Historias como esta nos recuerdan los vínculos tácitos entre humanos y animales, el tipo de vínculos que cambian vidas para siempre. Pero ahora, quiero saber de ti. Si estuvieras en el lugar de Daniel, ¿habrías dejado que Storm regresara a la naturaleza? ¿O habrías esperado que se quedara? Deja tus comentarios, porque esta historia no se trata solo de un Mustang y un hombre, se trata de las decisiones que nos definen. Y recuerda, algunas almas están destinadas a correr libres, pero eso no significa que tengan que correr solas.